La idea de esta rueda de prensa del día de hoy es primero hablar un poco del informe que acaba de ser publicado por la Misión de Verificación de Hechos, hablar un poco de qué significa y hacia dónde evoluciona esto y además resaltar varios de los aspectos importantes, ¿no? Yo quiero empezar por darle significación a lo que acaba de ocurrir. Este informe de la Misión de Verificación de Hechos no es cualquier informe, no es un informe más dentro del sistema de multilaterales y del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Es un informe que tiene varios aspectos que nos parece fundamental que queden muy claros dentro de su diferencia y cómo está sustanciado para tener un resultado diferente. Lo primero es que este es un informe que determina claramente patrones de conducta, cadenas de mando, responsabilidades individuales y colectivas respecto a la violación de derechos humanos, que deja muy claro no solamente que hay un patrón de conducta dentro de los organismos de seguridad, como narra con el SEBIN, la DIGESIM y todo lo que está relacionado a la OLP y a la FAES, sino que también deja muy claro la vinculación de personas como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el ministro Reverol, el general Padrino López y esa cadena de mando hacia abajo como los que deciden, ejecutan, promueven o teniendo conocimiento de las violaciones, los abusos y las torturas, no hacen nada para evitarlo. Y esto quiere decir que se determina la responsabilidad individual por acción, por omisión y por complicidad. También este informe, dentro de sus recomendaciones y dentro de sus sugerencias, hace un aspecto o hace una evolución muy importante. No solamente narra los hechos, no solamente describe la política de violación de los derechos humanos, sino que deja muy claro como recomendación que los países, que los organismos jurisdiccionales de la justicia universal, como la Corte Penal Internacional, deben tomar cartas en el asunto y que la investigación con fines penales, de determinar individualmente la responsabilidad penal y el nivel de participación en este tipo de delitos es una exigencia y es una necesidad a partir de los informes como este que están saliendo de la Misión de Verificación de Hechos. Además de eso, hace afirmaciones que nos parece muy importantes. Por ejemplo, en el caso del SEBIN, en el punto 40, cuando habla de las violaciones y narra en específico del SEBIN, dicen como un ex empleado del SEBIN dijo a la misión que las órdenes que determinaban quién sería investigado a menudo venían de Maduro y de Diosdado Cabello. Las órdenes fueron entregadas al director general del SEBIN, quien las transmitía a las direcciones operativas. Este informe narra, vincula y afirma que en Venezuela hay insumos suficientes, hay insumos necesarios para poder presumir y poder afirmar que las autoridades venezolanas están incursas en crímenes de lesa humanidad. Y dice, por ejemplo, que todas las violaciones y delitos documentados en el presente informe, me refiero al punto 162 en responsabilidad penal individual, dice que todas las violaciones y los delitos documentados en el presente informe dan lugar a responsabilidad penal individual, ya sea como crímenes de lesa humanidad o como delitos distintos establecidos en la legislación nacional o ambos. La misión, claramente, no trata de determinar la modalidad de participación en el delito y de responsabilidad en la que pueden incurrir las distintas personas mencionadas a lo largo del informe. Sin embargo, el informe presenta amplia información que demuestra que, en el periodo que se examina, las autoridades estatales, tanto a nivel presidencial como ministerial, tenían y ejercían su poder y supervisión sobre las fuerzas y organismos de seguridad civiles y militares identificados en este informe como los autores de violaciones y delitos documentados. La Fuerza Armada, incluida la Guardia Nacional, la Policía Nacional, incluida la FAES, el CICPC y las fuerzas municipales, estadales y las de inteligencia y contrainteligencia. En el informe se narra también cómo casos como el del capitán Acosta Arévalo, casos como la tortura del DIGESIM y casos como el asesinato de Fernando Albán no se ha cumplido con la rigurosidad de sus investigaciones y con la posibilidad de hacer justicia para las víctimas. En el caso de Fernando Albán deja muy claro que las autopsias y el manejo de las autoridades respecto al asesinato del que fue víctima deja todas las dudas abiertas, no cumple con los estándares internacionales, no cumple con los protocolos internacionales y por ende no permite que las víctimas puedan obtener justicia. En el caso de la DIGESIM, hay un aspecto muy grave que es la afirmación, la narración y el detalle del uso de la tortura, del uso de la violencia sexual, del uso de la electrocución para poder obtener testimonios por la vía de la coerción de parte de los detenidos. Lo mismo ocurre en el caso del SEBIN.
En el caso de la DIGESIN también se menciona el asesinato del capitán Acosta, se menciona la tortura y los tratos crueles a los que están siendo sometidos los detenidos hoy en día, y en el informe largo, en el informe de más de 400 páginas, se narra en detalle varios de estos casos, y nos parece que una de las invitaciones que le hacemos a todo el mundo es a que también lean por su propia fuente, por su propia mano, el informe largo y ustedes mismos puedan hacerse un juicio, no se queden solo con nuestra traducción y con nuestra explicación. Se hace una afirmación de que la DIGESIN no solamente tiene el teatro de operaciones y de tortura en Boleíta, sino que además hay una proliferación de instalaciones no oficiales e instalaciones clandestinas donde desaparecen y aíslan a los detenidos. En los actos de tortura se narra en detalle no solamente la violencia sexual y la electrocución, sino también tratos de humillación, tratos degradantes y castigo, como la desnudez por varios días, como el someterlos a tratos físicos que denigraran de su condición humana e intentaran romperlos. En el caso de la denegación de justicia, también son muy pormenorizados, y a nosotros, y con esto cierro esta ronda de introducción para poder dar paso a las preguntas. Este informe de hoy cumple con varios propósitos. El primero es que es un paso en la dirección correcta en el largo camino para que las víctimas puedan obtener justicia. Este informe de hoy es producto de la valentía de muchas víctimas que en primer plano, que arriesgándose, que estando a merced todavía de la dictadura de Nicolás Maduro, tuvieron la valentía de hablar, de narrar, de compartir su dolor y de compartir su sufrimiento con la misión de verificación de hechos y con el equipo de investigadores. Segundo, aquí hay que reconocer el trabajo tenaz, el trabajo consistente, el trabajo permanente de la sociedad civil venezolana, de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones que durante todo este tiempo con rigurosidad metodológica han venido documentando, han venido registrando y han venido compartiendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Como ustedes podrán ver en el informe, hay muchas de estas organizaciones que están citadas y que están mencionadas como fuentes primarias de información, y eso habla de la seriedad y habla de la importancia del trabajo que han venido realizando. Tercero, creo que aunque este tipo de informes generan una alegría rara, porque al final es la alegría de saber que nuestro sufrimiento no es anónimo, de que lo que está ocurriendo en Venezuela no es un problema huérfano, no es un problema que se está olvidando. Sin duda alguna, haber documentado y concentrado en un solo documento tantas violaciones y tantos abusos es desgarrador para quienes hemos estado en la arena política y quienes hemos estado en primera persona luchando contra esta realidad. Pero sí habla de la resiliencia, de la resistencia y la exigencia de un país entero que no se ha rendido, y que esta misión de verificación que hoy da el primer reporte, le quedan varios capítulos por delante. El 23 de septiembre vamos a tener el diálogo interactivo, el debate entre los expertos de la misión de verificación de hechos y los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Ahí va a haber una segunda presentación de este informe acompañada de intervenciones de los países. En el marco de este Consejo, al final va a haber la votación de la resolución que renuevan los mandatos tanto de la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet como de la misión de verificación de hechos, para que puedan seguir profundizando la investigación y para que este largo camino para conseguir justicia pueda llegar a feliz término. Este insumo, este paso que se da en narrar con claridad lo que está pasando en Venezuela y determinar responsabilidades individuales y cadenas de mando, es un paso para poder conseguir la reparación y la garantía de no repetición que tanto necesitamos en Venezuela una vez que tengamos el cambio político.